Bien, muy bien. Estamos bien nosotros. Las pymes es otra historia. Sí. De hecho, bueno, un adelanto del informe que les traigo para compartir. Está en el diario, primera edición. Hay un punto de vista de la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en realidad. Y a esto le sumamos hoy un informe de la Fundación Observatorio PYME, ¿sí? La crisis le está pegando fuerte a todos los sectores, evidentemente. O sea, no hay, salvo los mercados financieros y las energéticas, las empresas energéticas, prácticamente ninguna está celebrando la situación, porque en definitiva la crisis le está pegando fuerte a todos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, en ese tren por hacer un ranking, digamos, de víctimas, entre comillas, de la crisis, las pymes realmente la están pasando peor que cualquiera. Primero, básicamente, por una cuestión de volumen. Comenzaron a ser, o sea, hay más pymes que antes. ¿Por qué? Porque comenzó a crecer mucho el cuentapropismo a partir de la cantidad de despidos que hay a nivel nacional, o sea, en las plantas estatales, a partir del cierre de empresas grandes. Mucha gente se está dedicando al cuentapropismo, o sea, empieza a emprender, con lo cual se transforma en una pyme, ¿sí? Uh-huh. Ese sector manifestó recientemente una caída de ventas de 9,5%, ¿sí? Interanual en el segundo trimestre durante el periodo enero-junio, que es el último medido por Fundación Observatorio PYME, ¿sí? Y lleva acumulado una retracción de 8,5% si se compara con el mismo periodo de 2023. O sea, que son números bastante fuertes, ¿sí? Tenés que ir a crisis o a ciclos recesivos anteriores, por ejemplo, el 2014. No sé si por ahí la gente se va a acordar, que del 2014 una recesión muy fuerte, 2018, 2019 otra gran recesión, y después tenés el primer semestre de 2020 también, que fue la recesión post-pandemia, ¿sí? Para encontrar números parecidos a esto, claro, a lo que están sucediendo, para que se entienda un poco la magnitud. Ahora, es más grave todavía, ¿por qué? Porque hoy son mucho más todavía las pymes, ¿sí? Que en aquellos momentos, que en aquellos ciclos, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que están exhibiendo en este momento las pequeñas y medianas empresas? Bueno, el aumento de los costos salariales, sí, y de materias primas sigue ubicándose entre el principal problema del sector, ¿sí? ¿Qué pasa? Empieza a haber como condiciones empiezan a expresarse en el terreno brotes verdes, entre comillas, para decirlo así, ¿viste? Que expresan la posibilidad de empezar a crecer. Pero ¿qué pasa? Cuando querés dar un paso te encontrás con... Están ahogados más o menos. Claro, te encontrás con que, bueno, o que te suben los insumos, o que te sube la presión fiscal, o que te suben los servicios. Entonces es como que, y bueno, después de eso tenés paridad, tenés que pagar a tus trabajadores también. Entonces, en definitiva, la cosa es como que la rueda se frena mucho para este sector, ¿no es cierto? Y otro gran problema que van a tener a partir de ahora, y que realmente se lo veían venir, es una de cal y una de arena, la rebaja del impuesto país. Les explicaba a ustedes bueno, o sea, por un lado debería abaratar los costos para la gente en general en algunos sentidos, ¿sí? Pero por otro lado para este sector de la producción argentina de las pymes, ¿sí? El abaratamiento del impuesto país implica un gran problema. ¿Por qué? Porque empieza a ser tentador el importar, claro, y dejar de consumir el compra nacional o que produzca el nacional, ¿sí? Y recordemos que en la época de Menem, digamos, claro, el menemismo, ahí tenés un, sí, claro, exactamente, un antecedente bien claro, digamos, de cómo podría afectar esta rebaja impositiva a este sector. Hay una cuestión muy fundamental, o sea, es como el combustible, o sea, sube el combustible, sube el resto de las cosas, ¿no es cierto? Es como un efecto cadena. Bueno, cuando las pymes están en problemas, el empleo está en problema, porque las pymes son las grandes empleadoras del país, en definitiva, ¿sí? Y por eso se entiende de eso que aumentaron las pymes, porque debido a... Bueno, te das cuenta de y la cuestión de en este caso, el agravamiento puntual también está en la calidad del empleo también, porque muchas de estas pymes empiezan a trabajar en negro, empiezan de manera informal directamente al no poder acceder, digamos, a competir en las mismas condiciones. Exactamente, entonces directamente prefieren hacerlo en negro, en definitiva, contratar personal en negro también, con lo cual todo el sistema de producción y empleo se resiente, ¿sí? Bueno, Federico Poli, que es un economista que conduce este observatorio PYME, dice que hay una evidente pérdida de rentabilidad, o que el precio de las manufacturas de las pymes evolucionó por debajo de los tipos de cambio oficial y MEP, ¿sí? Y de los precios del consumidor de bienes y mayoristas manufactureros en general. Esto también lo tocábamos ayer, cuando hablábamos de las jubilaciones, cuando el presidente Javier Milei dice que las jubilaciones subieron fuerte en dólares, ¿sí? Uh-huh. O que subieron en dólares, en definitiva. Eso es verdad, es un dato duro y es real. Ahora le falta la mitad del contexto, que es que Argentina es cara en dólares, más cara en dólares que en cualquier otro lugar de la región, incluso de algunos países de Europa. Creo que lo hablamos con ustedes en algún momento. Sí, hablamos. Entonces, claro, o sea,
las jubilaciones subieron en dólares, pero también los precios relativos subieron en dólares, y es lo que sufren tanto los jubilados como las pymes también. Entonces, hay una doble afectación en ese sentido. Y en el orden de importancia de las preocupaciones del sector, o sea, de esta encuesta, de este relevamiento que hizo Fundación Observatorio PYME, tenés el escaso margen de rentabilidad, ¿sí? Lo poco que se produce a veces no alcanza para cubrir el stock, digamos, sí. O sea, para restoquearse y seguir produciendo, para pagar salarios, para pagar impuestos y pagar servicios. La inestabilidad política, económica y social, que también lo ven las pymes, en definitiva, es bueno, porque si hay un abroquelamiento político, no hay un proyecto, digamos, a largo plazo, no hay una cosa que se puedan juntar y pensar, digamos, en el sector, se resiente, se nota, digamos, en definitiva, ¿sí? Y la insuficiencia de recursos humanos con las calificaciones requeridas. Y esto también habla un poquito de otro gran problema que vamos a tener, digamos, que estamos teniendo ahora y que vamos a tener a futuro, que es la perspectiva educativa, ¿sí? La calidad de la educación, en definitiva, ¿sí? Cuando por ahí es muy largo de explicar, digo, pero cada vez que pero es como un efecto dominó. Cuando hablamos de generaciones de pibes o de chicos, digamos, que se van a la cama sin cenar o que tienen problemas nutricionales o qué sé yo, ¿viste? Hablamos también de baja calidad educativa, porque son chicos que directamente o no estudian o estudian en malas condiciones. Y eso se ve proyectado, digamos, a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque esas nuevas generaciones traen una baja calidad educativa. Pero que ya venían con... Exactamente. Ya veníamos mal, los números no daban bien. Y ahora, bueno, con esto también ese es el problema, un poco. Y ese es el gran problema de Argentina, que es expresar siempre la coyuntura, digamos, en lo circunstancial y no elaborar un proceso. Y lo decías vos ayer, Ángel, que es imposible pensar a largo plazo. ¿Por qué? Porque cada vez que cambia un gobierno, cambia la ideología, cambia el proyecto, cambia la forma, cambia todo. Cambia todo. Entonces... este es un problema que vamos a tener permanentemente durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, este gran problema que encuentra las pymes hoy, que es la insuficiencia de recursos humanos calificados, es algo que se va a observar extendidamente, y más todavía acá en adelante, cuando tenés a 70% de los chicos menores de 15 años por debajo de la línea de la pobreza. Sí, no, tremendo. Nuestra realidad, sí. Lastimosamente, ¿no? Gracias, Guillermo. No, por favor. Guillermo